Muy buenas tardes, la verdad que estamos muy contentos, bienvenidos a Método CC Live, este tiempo donde los coaches nos reunimos, donde podemos hablar de diseño de futuro, donde nos exponemos a ver más, a creer por esa meta, ese logro, ese diseño extraordinario, ese ir por más. Y queremos darte la bienvenida a este espacio a nombre de nuestros queridos Master Coaches, CEOs de Método CC, Héctor y Laura Teme. Estamos sumamente contentos de poder hoy estar con ustedes. En realidad me siento muy honrado de que me dieran la oportunidad de poder compartir contigo este programa especial. Y es que en Método CC estamos con expectativa. Se nos viene el lanzamiento del nuevo libro de Héctor, Lo que los exitosos piensan. Hemos estado esperando este material que más que un libro, entendemos que es un proceso de entrenamiento que te va a permitir prepararte en entendimiento, en miradas para el nuevo tiempo que se viene. Dios está gestando un nuevo tiempo para tu vida, un nuevo tiempo para la iglesia, un nuevo tiempo para líderes que entiendan su propósito y que estén dispuestos a marcar una diferencia, a establecer un nuevo modelo de pensamiento que permita no solo pasar las circunstancias, sino ir por más. Y de eso se trata lo que los exitosos piensan. Un nuevo método, una nueva metodología para ver más. Es lo que Héctor nos presenta en esta nueva obra que la verdad estamos súper expectantes. Yo ya tengo mi copia, pero quiero que sepas que este próximo 13 de octubre es el lanzamiento mundial a través de Amazon. Y queremos invitarte para que el 13 juntos nos unamos todos y vayamos a amazon.com y puedas ordenar el libro para que se posicione. ¿Sabe? Es importante que autores cristianos, autores con principios, se posicionen en los lugares donde tal vez las compañías, las empresas no abren tanto el espacio. Pero hoy estamos en un tiempo determinante. Así que este próximo 13 de octubre quiero invitarte para que vayas a amazon.com y lo ordenes. Y vamos a estar hablando hoy un poquito acerca del libro, pero también tenemos dos invitados especiales. Nuestro querido amigo Héctor Blankovich de Puerto Rico, que nos va a estar contando acerca de su experiencia en métodos, de cómo a través del coaching cristiano ha visto empoderada su vida y está llegando a influenciar en niveles extraordinarios. También un querido amigo, Frank Quesada desde España, un pastor senior coach, ambos son senior coach de Método CC, y vamos a estar conversando un poquito más de sus vidas y viendo cómo el proceso de coaching revoluciona un entendimiento, revoluciona una vida y te hace ir a nuevos niveles. Pero antes de entrar con nuestros invitados del día de hoy, yo le voy a pedir a nuestra directora aquí de producción que si nos puede preparar un pequeño extracto de la boca de Héctor Teme sobre los exitosos piensan. Que Héctor te lea un pequeño pedacito de lo que vas a vivir, de este proceso de entendimiento, de este proceso de empoderamiento que vas a poder disfrutar. Y te cuento, es no solo un libro. Con este libro, en varios capítulos, hemos trabajado un proceso de entrenamiento que vas a llevar paralelo a tu lectura en nuestro campus virtual. Por ejemplo, déjame buscarte por aquí, creo que te vas a encontrar en algunas partes la posibilidad de entrar a nuestro campus virtual. De hecho, aquí vamos a ver si se ve. Voy a acercarme un poquito más aquí. Mira, ahí tenés un código QR, se llama, y una página que vas a poder acceder mientras estás leyendo y te va a llevar a un entrenamiento virtual completamente gratuito, solo por haber tomado la elección de vivir este proceso. Por eso te digo, esto no es un libro,
Es un proceso de transformación que va a revolucionar tu mente y que te va a llevar a nuevos niveles. Pero bueno, que Héctor te lea, te cuente un poquito qué vas a encontrar en lo que los exitosos piensan. Así que te leo por Héctor también. Estamos bien contentos con haber recibido lo que los exitosos piensan. Va a estar disponible el 13 de octubre, pero déjame irte leyendo parte de este material en esta mañana maravillosa. Introducción. Tú puedes ser uno de ellos. Déjame develarte su secreto. Estamos hablando de lo que los exitosos piensan. Tú puedes ser uno de ellos. Hemos atendido a miles de personas en los últimos años. Hemos tenido el gusto de ver cómo crecen y aprenden, así como algunos se detienen y fracasan. Pero hemos visto patrones iguales en los que tienen éxito para lo que piensan, hacen, buscan y disfrutan. Déjame develarte esos secretos. Comencemos por lo que los exitosos piensan. Tú podrás ver cómo las personas exitosas usan una matriz de pensamiento antes de actuar. ¿Qué acciones hago? ¿Qué dirección tomo? ¿Cómo convierto la crisis en una posibilidad? ¿Cómo logro aprender de todo esto y crecer? ¿No te ha pasado que muchas veces y muchas de las acciones que has tomado o has visto a otros tomar han salido a un mar de incertidumbres? Qué buen momento para hacer un alto y pensar: ¿qué estoy pensando antes de actuar? ¿Qué estás pensando y con qué sistema de pensamiento generas lo que estás pensando? He escrito muchos libros, siempre he buscado que el lector pueda tener pensamientos profundos de manera simple. En este más que nunca me encomendé a esa tarea. Este es un libro profundo para la gran demanda de estos tiempos, pero también es un libro histórico, pensado y escrito para que tú hagas historia. Es un tiempo donde, si te equivocas, no solamente pierdes, sino corres con el riesgo de morir. O peor aún, que otros mueran por alguna de tus decisiones. Si hay que ser poderosos para la vida, debemos reentrenarnos fuertemente en las áreas de mayor desafío. ¿Cuáles son? ¿Será lo que hacemos? Me temo que no. Es más, aún es aquello que observamos. La palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, en el libro de Proverbios. Y también dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso, antes de hacer, es hora de profundizar. ¿Qué debemos pensar en estos tiempos para ver más, para ser mejor y para entender los tiempos que pasan? Espero llevarte a esta nueva manera de pensar y que puedas saber cómo los exitosos piensan y ser uno de ellos. Y antes de hacer, a leer lo que los exitosos piensan. Hoy te leí la introducción, luego continuaremos con el resto del libro juntos. Espero que puedas ir ordenándolo en Amazon. El 13 de marzo, no te lo puedes perder. Yo ya voy por el capítulo 4 y lo estoy disfrutando montones. Impresionante. Pero quiero introducir a mis dos amigos, senior coaches de Método CC, tremendos hombres que están revolucionando el lugar donde Dios los ha puesto, ese lugar de liderazgo. Y vamos a estar hablando un poquito de su experiencia. Así que me voy a trasladar aquí donde los tengo ya en pantalla. Mi querido amigo Héctor Blankovich y mi querido amigo Fran. Así que vamos a empezar por el que está más largo, allá en España. Fran, te doy la bienvenida. Muchas gracias, Adiel. Es un privilegio poder estar en este tiempo con vosotros y más en este lanzamiento. De hecho, te voy a decir algo. Estaba mirando en Amazon y observando y diciendo, bueno, no vaya a ser que me quede sin el libro el día 13 de octubre, así que ya hice mi preventa. Se puede hacer preventa en Amazon, entonces ya lo compré y me sorprendió las condiciones y el precio.
así que estoy con ganas de no solo ordenar uno, sino ordenar varios. Saludos definitivamente a todos los que nos están viendo en este espacio, estamos súper felices, súper contentos y bueno, viendo también el hecho de cómo en España, en Europa, en un sistema de pensamiento que es diferente, por supuesto, a Latinoamérica o diferente a Asia o diferente también a Estados Unidos, cómo funcionan las herramientas de método CC también y cómo nos han empoderado. Así que saludos desde España y contentos de estar en este espacio. Gracias, Frank. Quiero también darle la bienvenida a mi querido Héctor Blankovich. Te doy la palabra para que puedas saludar. Saludos, qué privilegio poder compartir con Fran y con Adiel, dos de mis personas favoritas. De verdad que cuando uno comienza a conocer personas que constantemente en su vocabulario están generando contextos poderosos, tú te enamoras de ese tiempo de conversación. Porque cuando uno está acostumbrado a hablar con gente, micrófono, cuando uno se acostumbra a hablar con gente que en su conversación generan contextos poderosos, uno cambia la forma de ver el mundo. Y una de las cosas que he aprendido en Método CC es a dejar de estar describiendo lo que pasa, en otras palabras, de estar quejándonos y crear un futuro poderoso en el medio de mis conversaciones. La palabra dice que en la boca, en el poder de la boca, está la vida y la muerte. Y cuando nosotros decidimos que con cada palabra, que las palabras no son inocentes, cada palabra tenga vida en ella, nosotros comenzamos a generar vida en la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros compañeros, y ser parte de esa gente que han descubierto cómo cambiar su vocabulario es poderoso. Como en Método CC he cambiado mi vocabulario y he cambiado los contextos de mis conversaciones, así que ha sido un privilegio en este tiempo y de verdad que hoy tengo el honor de estar con dos de mis personas favoritas, así que va a ser una conversación poderosa y va a ser una conversación que genera futuro. Así que gracias por la invitación, Adiel. Qué privilegio poder estar aquí. Buenísimo, buenísimo. Quiero preguntarte, Fran, eres pastor, también coach, pero ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese despertar? Siendo pastor, que nace en tu vida, necesito formarme en esto. ¿Cómo llegas a Método? Cuéntanos un poquito de ese entretelón de tu historia. ¿Cómo llega Frank Quesada, un español, tremendo pastor, pero cómo se contacta con Método CC y empieza este proceso? Bueno, qué gran pregunta y espero dejarle tiempo a Blanco, ¿verdad? A Héctor Blankovich, para poder hablar también de su historia, porque definitivamente, claro, uno lo trae con tanta pasión y ha sido tan relevante lo que definitivamente ha pasado en este tiempo, en estos últimos años que me relaciono con Método CC, que definitivamente pues uno lo ama, ¿no? El proceso. Descubrí luego en Método CC que uno de mis verbos maestros es comunicar. Y eso lo descubrí luego en Método CC, ¿verdad? Y siempre estuve detrás, de alguna otra manera, del coaching como una herramienta para poder generar nuevos contextos y entrar en nuevos lugares. Pero tenía bastante, por así decirlo, prudencia de no enrolarme en cualquier escuela de coaching. Así que siempre quise, pero nunca di el paso. Hasta que un día Héctor apareció en una conferencia en Madrid, España, y cuando él aparece en una conferencia en Madrid, España, soy invitado, me llamó mucho la atención el coaching, y entonces ese mismo día me enrolé en una de las formaciones de coaching extraordinario. Tuve que hacer en medio de esta carrera, ¿verdad? Donde me formé en el diplomado, después como en la formación de coaches certificado, después fuimos a la profesional, después hicimos el senior coach, o sea, toda esa carrera, pero, y lo tuve que hacer en horarios intempestivos en España, porque hay una diferencia horaria entre Estados Unidos y España, y estábamos con horarios de Estados Unidos, así que mis horarios de estudio eran 4 de la madrugada, 2 de la madrugada, ¿verdad? Y generar esos contextos. Pero fue muy poderoso porque en mi entendimiento como pastor hasta ese momento, yo tenía ciertas herramientas que me habían alcanzado hasta ese momento, pero yo estaba notando como un techo, estaba notando como un freno en muchas de las cosas que yo quería desarrollar. Entonces había un anhelo muy profundo de avanzar más, de generar nuevos contextos, de llegar a lugares y poder desarrollar acciones poderosas, conducentes, que no tenía. Y cuando conozco Método CC, en la formación, clase tras clase,
viendo y observando más, el lenguaje empieza a cambiar, te das cuenta del poder del lenguaje, más allá que como cristianos sabemos que el lenguaje tiene poder, pero empiezas a usar el lenguaje de una manera poderosa, como decía Blanco, ¿verdad? Mi amigo también de Puerto Rico, él decía, empiezas a generar contextos, y yo me daba cuenta que tenía muchos contextos de reflexión, pero pocos contextos de acción, entonces empieza uno a observar qué actos lingüísticos o forma de generar el lenguaje necesita usar. Para un contexto de reflexión, tú sabes que vas a estar en afirmaciones, en juicios. Para un contexto de acción vas a estar en declaraciones, ¿verdad? En promesas, en peticiones. Y entonces te das cuenta que tienes herramientas muy poderosas. Y esto me bendijo mucho. Y me bendijo mucho porque habitualmente me había relacionado con otro tipo de organizaciones, de ministerios, que de alguna u otra manera, al final, a veces la conversación tenía que ver con la visión del ministerio. Y punto de encuentro para nosotros, ¿verdad? Como iglesia, es el regalo que el Señor nos ha dado para administrar. Y yo no tengo una conversación con punto de encuentro en su visión. Es decir, la visión está hace muchos años, está vigente, pero me di cuenta que Método CC no viene a, de alguna otra manera, cambiar o a generar de repente como un obstáculo, sino que como pastor me di cuenta que viene a potenciar lo que ya Dios te entregó. Y eso fue muy poderoso, es un descubrimiento también muy poderoso que definitivamente me bendijo. Así que en toda esta carrera hemos ido generando contextos todavía mucho más estrechos, donde está Héctor, busco estar presente, ¿verdad? Y Laura, por supuesto, y todo el equipo de Método TC. Adiel, eres la gente de España, he de decir para todos los que nos están viendo, que Adiel es uno de los docentes de la formación que tenemos en España, y hay un gran número de personas de punto de encuentro, están enamorados de la forma en la que Adiel enseña como docente que es, ¿verdad? Y están súper, súper, súper felices. Método CC tiene un equipo extraordinario, Yael como directora, ¿verdad? Y así un grupo de personas que todavía pues nos falta nombrar, pero son maravillosos. Así que en este tiempo definitivamente nos ha bendecido, como decimos en Método CC, el proceso nos ha atravesado y hoy somos más, vemos más, nos relacionamos más y estamos también logrando más, como hemos aprendido en Método CC. Buenísimo, así es, definitivamente. Gracias, Frank. Ahora, hay algo que me llama la atención. Aquí habíamos, usted ve en pantalla, 3 pastores. Y yo recuerdo que cuando empecé a escuchar del coaching, empezaron las voces a, tenga cuidado, eso es humanismo, no, eso está mal, eso te va a alejar de la palabra. Y recuerdo, Héctor, que tuvimos la oportunidad, o tuve la oportunidad de acompañar a Héctor TV a Puerto Rico. Y fue una conversación cuando estuvimos ahí en tu iglesia, en la iglesia del Pastor Matos, y fue parte de lo que estuvo en el lenguaje. Siempre habíamos escuchado que el coaching, eso del coaching era humanista, que te alejaba. ¿Cómo un pastor en Puerto Rico entiende que necesita estas herramientas? Te pregunto, Héctor Blanco. Mira, una de las cosas que descubrimos en el camino es que habíamos tenido una mala experiencia con la palabra coaching, porque el coaching que habíamos conocido era un coaching que era resultadista, se enfocaba en el resultado y en el camino llévate enredado al que sea. Pero cuando llegamos a Método CC y descubrimos que este coaching tiene que ver con una transformación del ser, y se alinea perfectamente con ese texto que dice que no seamos conformados a este mundo, sino que seamos transformados en medio de nuestro entendimiento. Y resulta que el coaching tiene que ver con desarrollar entendimiento, con ser capaces de comprender más de lo que estamos viendo. Y en el proceso de hablar, recuerdo una anécdota que se cuenta en el medio de esa misma conversación que tú mencionas, donde Héctor Teme nos cuenta la historia famosa de aquel elefante que estando pequeñito le amarran una estaca y como es pequeño no puede mover su pata, pero cuando ya está grande solamente le enseñan la estaca y el elefante siendo ya una persona, un animal poderoso que con solamente estornudar le arrancaría la estaca y al edificio, se queda amarrado a esa estaca. Y nosotros como cristianos hemos estado atados a estacas del pasado. Hemos estado atados a anclas del pasado que no nos han permitido crecer y hemos comenzado a tomar por palabra de Dios costumbres que teníamos.
Pero las costumbres no necesariamente son palabra de Dios. A veces son meramente la forma en que respondimos a cómo la cultura nos enfrentó. Descubrir que nosotros podemos entender las cosas de otra manera, cambiar nuestro tipo de observador y venir desde el futuro para transformar el lugar donde estamos, ha sido poderoso. Te puedo decir que para mí, una de las cosas que yo he comenzado a implementar es que en vez de hacer consejería prematrimonial, comencé a hacer coaching prematrimonial. Y he tenido un resultado increíble cuando las personas que están hablando conmigo, habiéndose acercado para buscar cómo comenzar su matrimonio, descubren que en el proceso ellos pueden generar un futuro diferente al que ellos conocieron de sus papás, o el que conocieron de su familia, o el que conocieron de tal vez un matrimonio anterior, porque ahora tienen la capacidad de generar futuro con sus conversaciones, y en vez de hablar solamente emitiendo juicios, pueden comenzar a hacer declaraciones creando futuro. Y yo creo que una de las cosas poderosas que hemos descubierto en este tiempo es que el uso de la palabra correcta puede transformar el futuro mío, el de mi iglesia, el de mi familia, el de mi comunidad. Y una de las cosas que yo he podido descubrir es que mi vocabulario ha dejado de ser uno de queja y se ha convertido uno de generar espacios para crecimiento. Y esta mañana hablaba con mi esposa. Mi esposa trabaja en una compañía y mientras hablábamos, yo le decía, recuerda, la pregunta abre las puertas que la declaración cierra. En vez de tener una conversación haciendo declaraciones, hagamos preguntas, dejemos que la gente se exprese. Y ella disfrutaba de ese tiempo en el que yo le ayudaba a entender cómo poder generar procesos que vienen de un impacto y que se conviertan en sistemas que funcionen y que puedan ser transmitidos. Yo creo que esa ha sido una de las enseñanzas más poderosas. Viniendo del mundo de la producción, yo fui manager de Jacobo Ramos y estuve viajando mucho tiempo y haciendo eventos para radios y eventos multitudinarios. Viniendo de ahí, se me hacía difícil poder entender cómo en la iglesia era más importante el presupuesto que hacer las cosas. Entonces, de momento, empezamos a darnos cuenta de que el presupuesto no es lo importante es la visión. Y podemos cambiar la forma en que generamos el contexto. Y si tenemos una visión poderosa, no hay nada que nos detenga, ni presupuesto, ni siquiera hay un no que nos detenga del punto de vista de la gente que nos otorgan los permisos, porque buscamos otra manera de hacer las cosas. Entonces, poder generar contextos diferentes ha hecho que podamos acercarnos de una manera más poderosa hacia generar futuro para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestras conversaciones entre uno y otro, y dejar de ser aquellos que ponen los pero y los no y convertirnos en aquellos que generan la posibilidad para que las cosas se den de manera que toquemos la vida de la gente. Buenísimo, me encanta eso. Quiero hacer una pausa, quiero que escuchemos a Héctor Theme con otro de los extractos de este libro, pero leyendo, hay uno de los capítulos, les cuento que me ha impactado muchísimo porque me identifico, ha sido parte de mi historia. Dice en uno de los capítulos del libro, dice Héctor, los exitosos pasaron la barrera de buscar afuera lo que saben que tienen que trabajar dentro. Jamás podrá desbordar un corazón vacío, por eso llenan su interior y se preparan a pensar poderosamente. Hemos visto en estos años organizaciones, profesionales, gobiernos e iglesias buscar hacer y medir su nivel de certeza con el resultado de su hacer. Hay un momento donde empiezas a medir tu vida por lo que haces. Fue el caso de mi historia. Estamos acostumbrados a hacer y medir que nuestro éxito es en cuanto hago. Poco nos ponemos a pensar en lo que mencionabas, Héctor. ¿Cómo diseño? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es esa visión que puedo vivirla no como un punto de llegada, sino como mi punto de partida? Que precisamente lo vine a entender aquí en Métodos CC, leyendo Punto de Partida, uno de los libros de Héctor. Pero a veces el cansancio del hacer y a veces la culpabilidad de que si no logro en lo que estoy haciendo lo que espero, nos frustran. Así llegué yo a Métodos CC. Y quiero preguntarles a ustedes cómo hicieron para cambiar ese modelo que tanto nos menciona Héctor, de dejar de pensar solo en acciones y empezar a comprometerse con un diseño de futuro. Pero vamos a escuchar las respuestas en un momento
Cuando regresemos a conversar, estamos conversando con Frank Quesada, con Héctor Blanco, Senior Coaches de Método CC, pastores. Y vamos a escuchar a Héctor Teme con Te Leo, uno de los capítulos de su nuevo libro que ya está pronto para salir, 13 de octubre en Amazon. Así que te invito de una vez a que estés preparado, listo para ordenarlo. Y quiero también que nos cuentes en el chat, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a Método CC? ¿Cómo te formaste? ¿Qué hizo el proceso en tu vida? Quiero que nos cuentes ahí, quiero leer algunos de estos testimonios. Así que cuéntanos tu historia. Señora directora, si nos puede poner Te Leo, de Héctor Teme. Yo quiero leerte el primer capítulo de lo que los exitosos piensan que está apenas por salir. Capítulo 1. Sales del modelo anterior de pensamiento. Esto es clave para comenzar a hacer como los exitosos piensan. No se puede estar en el mismo nivel de pensamiento que antes. ¿Sí? El libro dice el nuevo pensamiento. Hay un cambio de pensamiento muy fuerte. Lo que antes daba resultado y traía éxito en la persona, hoy ya no. Los que antes tenían una manera de generar logros en su vida, saben que los modelos que usaban ya no alcanzan. Pero no importa tanto lo que pasa, sino cómo nos relacionamos con ello. Y hoy podemos elegir profundizar en este proceso de pensamiento que nos llevará a nuevos niveles de entendimiento y por consecuencia nuevos niveles de éxito. El éxito es el resultado y está directamente relacionado con tu manera de entender el mundo en el que vives y su sistema de pensamiento. Lo primero que debemos analizar es que no todos pensamos de la misma forma. Aunque a uno le parezca que todo el mundo piensa igual y que todo es una cuestión de suerte, déjame decirte que no, que hay patrones de pensamiento que los exitosos tienen y que hay patrones de pensamiento que algunos tenían que les daba éxito antes y que ahora no tienen los mismos resultados. La primera página del capítulo 1 de lo que los exitosos piensan. Espero que puedas encontrarlo pronto en tu librería amiga. Impresionante. 13 de octubre, lanzamiento por Amazon. Y vuelvo a reiterarte esa invitación para que lo puedas ordenar, para que juntos hagamos una avalancha el 13 y vayamos a ordenarlo en Amazon.com, porque realmente es un proceso de empoderamiento. Les contaba antes de la pausa que me identifico tanto con lo que Héctor nos comparte en este capítulo 2, estoy leyendo un extracto del capítulo 2, donde venimos y creemos que éxito es igual a cuánto hago. Y precisamente dice aquí, ya todos se dieron cuenta de que el mundo cambió. Con querer hacer ya no te alcanza. Hoy necesitas nuevas formas para llegar a nuevos lugares. Y me gusta esto, los exitosos piensan antes de hacer. Eso les da un poder enorme ante las circunstancias y mucho mayor ante la adversidad. Seguimos conversando con Héctor Blankovich, Frank Quesada, Senior Coaches de Método CC, pastores, líderes que están cambiando sus naciones y que nos están contando un poquito de su experiencia, cuál fue el proceso en su vida, qué fue lo que los confrontó, qué ha hecho este proceso de coaching. Ambos han pasado por varios de nuestros procesos de entrenamiento y han sido coachados directamente por Héctor Teme. Así que voy a seguir conversando con ellos. ¿Me acompañas? Fran, Héctor, te doy la palabra primero, Fran. ¿Cómo fue ese proceso de confrontarte de que tus acciones no alcanzaban para ir por tus sueños y que había que hacer un alto? Y cómo a través de este proceso eso se convirtió en un empoderamiento en tu vida para lo que hoy estás viendo. Bueno,
una de las cosas que hemos aprendido en Método CC, ¿verdad?, es que hay 3 niveles de aprendizaje. Está el aprendizaje de primer orden, que tiene que ver con el cambio de las acciones, pero al final siempre va a haber un límite. De hecho, veo mucha gente que de alguna otra manera se mueve desde la motivación y nos pasa mucho como pastores o coaches que no han venido a un entendimiento profundo donde la gente está diciendo, vamos, tú puedes, pero cuando esa voz externa se calla, entonces la persona deja de moverse en acciones poderosas. Y el aprendizaje de primer orden es justamente eso, trabajar en acciones, pero que de alguna u otra manera no nos alcanza. Después está el aprendizaje de segundo orden, que tiene que ver con el carácter. Y por años levantamos la bandera del carácter y me parece que es muy poderoso y necesitamos trabajar en él. Pero si ese carácter está tenido por un sistema de pensamiento o un modelo mental, un paradigma, que de alguna u otra manera no alcanza en este tiempo, entonces, por mucho que tengas un carácter poderoso, si ese carácter poderoso está dominado, gobernado, tenido por un modelo mental que no alcanza, no vas a llegar lejos. Y ahí es donde entra la conversación, el aprendizaje de tercer orden. Es decir, empezar a cambiar, a transformar, según dice la palabra, ¿verdad? La Biblia nos enseña que somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no es que somos, sino que estamos siendo. Y en ese siendo vemos a Dios trabajando, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y somos espíritu, tenemos un alma, habitamos en un cuerpo, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es muy profundo poder entender que Dios es el gran yo soy. Y ese gran yo soy tiene que ver con el siendo, ¿verdad? Con un presente continuo. Y ese presente continuo se establece en nuestras vidas. Cuando tú entras, entonces, en el tipo de observador, en cambiar el sistema de pensamiento, en el modelo mental, en el paradigma y transformarlo, es ahí donde te vuelves poderoso. Hay un paradigma, ser, hacer, tener. Pero ese paradigma viene de antes y no opera en un mundo donde tenemos un caos globalizado, donde tenemos cambios abruptos, incertidumbre continuamente. En Madrid estamos bailando entre el confinamiento y el desconfinamiento, entre el confinamiento y el desconfinamiento. Es toda una conversación muy grande. ¿Y qué hace una iglesia, por ejemplo, como la nuestra, que un domingo puede tener reunión física y otro domingo no? ¿O qué hace de repente una iglesia que de alguna u otra manera puede o no puede hacer sus acciones poderosas? Cuando empiezas a trabajar ya no en el ser, hacer, tener, sino en el ver, observar, interpretar, ser, relacionarme para después hacer o tener. Entonces, entrar en ese proceso es muy poderoso. Primero cambiamos lo que vemos para poder cambiar lo que somos y poder relacionarnos mejor y poder lograrlo mejor. Y en lo personal, por ejemplo, uno de los paradigmas, el hecho de ¿tengo razón o no tengo razón? ¿Lo hice bien o lo hice mal? Y entonces el poder migrar, crecer hacia el paradigma, me estoy mejorando, estoy aprendiendo, estoy expandiendo, me estoy generando nuevos espacios, nuevos contextos. Ya no venir desde el pensamiento o desde el paradigma, un supuesto hondamente arraigado, ¿verdad? Como hemos aprendido en método CT. Ya no venir desde el paradigma de está bien o está mal, sino venir desde el paradigma de estoy mejorando, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y venir desde la pregunta, como muy bien decía Blanco, es decir, la clave tiene que ver con la pregunta para esa transformación. No sentarnos en la respuesta, sino sentarnos en la pregunta. Cristo, aprendí en métodos de C, en una maestría de coaching bíblico, aprendí que Cristo hizo más de 360 preguntas frente a las 47 respuestas que él dio en la Biblia. Así que sentarnos en la pregunta es muy poderoso, porque la pregunta abre lo que la respuesta cierra. Y entrar en ese proceso es maravilloso. Así que animo, ¿verdad?, a la gente a entrar en la pregunta y generar este espacio de reflexión para transformar el tipo de observador que somos, la forma en la que interpretamos nuestra mirada y poder, ahí sí, ser poderosos en nuestra manera de ser, de lograrlo y también de relacionarnos. Héctor, en tu experiencia, cuando entraste a Método CC, empezaste a llevar la formación de coaching, ¿qué fue lo primero en que fuiste confrontado y que te diste cuenta que ya no te alcanzaba esa manera de pensar, que ya no te alcanzaba
esa manera de gestionar, esa manera en que tal vez abordabas la vida. ¿Qué fue lo primero que tuviste que confrontar? Y una de las cosas que siempre decimos en Métodos es que para aprender primero hay que soltar, para luego tomar lo nuevo. Cuéntanos un poquito en tu experiencia. Tal vez hay mucha gente que dice, bueno, yo he estado pensando que necesito algo, pero no sé qué y tengo ciertos temores. ¿Qué fue lo que te confrontó y qué te ha empoderado en tu vida estos procesos? Mira, voy a hablar algo que va a sonar feo, pero en realidad es una actitud humilde de atreverme a decirlo frente a todos ustedes. Yo vengo de un tiempo de éxito. Gracias al Señor he sido exitoso en casi todo lo que me he propuesto, en la mayoría de las cosas. Y Dios me ha bendecido al punto de que me planifico algo y lo logro. Pero llegó un momento en mi vida que yo comencé a pensar, comencé a darme cuenta que tenía una insatisfacción que era indomable. Todo el tiempo estaba insatisfecho. Yo hablaba con mi esposa y le decía, no siento que lo logro, siento que estoy en el mismo lugar. Hablaba con mi pastor, yo me recuerdo en un momento sentarme con el pastor y decirle que yo tengo una insatisfacción por dentro y llorar de la molestia que tenía por la insatisfacción. Y yo comencé a buscar opciones. Entre esas opciones, de momento me encuentro con mi amigo Rainier Correa de Costa Rica y yo lo escucho hablando y noto en él un brillo que antes no había visto. Noto en él algo que me gustó, que me capturó y le escribí a través de WhatsApp y le pregunto, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué cambió? Y él me dice, vamos a hablar. Y vamos a hablar fue que estuvimos como un año que cuando él podía, yo no podía, cuando yo podía, él no podía. Y en un momento me dijo, mira, lo que yo tomé se llama Método CC y van a dar un taller de 12 horas en Expolit. Ese año yo había decidido no ir a Expolit porque ya yo no era manager de Jacobo Ramos, ya no tenía productos para llevar. Yo dije, pues mira, este año no voy. Inmediatamente yo compré mi pasaje solo para ir a tomar el diplomado con Método CC. Llegué a Expolit en Miami y durante 3 días estuve sentado 4 horas diarias escuchando todo lo que Método CC tenía que decir. Cuando terminó esa reunión, yo llamé a mi esposa y lo llamé con lágrimas en los ojos. Le dice, mi amor, acabo de encontrar lo que estaba buscando. Y ella me dice, ¿qué es eso? Yo le dije, es otra forma de hablar, es otra forma de decir las cosas, es otra forma de pensar. Me dice, ¿pero de qué tú hablas? Se asustó, ¿no? Yo le digo, es que descubrí que he estado hablando con un vocabulario incompleto. Descubrí que me faltaban palabras. Descubrí que no tenía el lenguaje necesario. Descubrí que lo que yo estaba buscando, el coaching cristiano me da la oportunidad de expresarlo. Y le dije, cuando lleguemos a casa hablamos, me dijo, pero yo creo en el brillo que escucho en tu voz y la forma que me lo estás diciendo, me suena que es verdad. Así que yo te apoyo, y entonces hicimos un compromiso económico de entrar a la primera formación de coaches. Para mí fue la 14.2 y yo quiero saludar a toda la gente que se educó conmigo en la 14.2, perdóname, en la 12.2 y fue poderoso ese tiempo donde yo comencé a escuchar otras cosas, escuché a exponer mi mente a unas ideas que antes no había escuchado, pero que estaban en la palabra. Yo no las había podido ver porque tenía una sola forma de ver las cosas. Y en el proceso me doy cuenta de que mi vocabulario se comienza a expandir. Comienzo a poner en el vocabulario la visión que Dios me ha dado. Yo tenía una visión, pero estaba en mi cabeza, tal vez en mi corazón, pero no había bajado a mi lenguaje diario, no la había lenguajeado, no la había podido, no había sido capaz de expresarla. Y cuando yo la expreso, comienzo a declarar el compromiso de cumplir mi visión y de momento me doy cuenta que las circunstancias comienzan a tener menos poder sobre mi vida y el compromiso comienza a tomar ese lugar, esa punta de lanza y ya no comienzo a actuar de acuerdo a las circunstancias que me detenían, sino de acuerdo al compromiso que tenía. Y el resultado ha sido que mi pastor nota lo que está pasando y me dice, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le digo, pues mira, estoy estudiando con Método CC, Héctor Teme, y ahí viene la invitación para que Héctor Teme vaya a Puerto Rico, se reúna con el Consejo de Ancianos, le hablemos del coaching, puedan entender qué es lo que estamos hablando, porque nuestra iglesia ha sido muy conocida por tener mucho cuidado con la doctrina, mucho cuidado con a qué cosas exponemos la iglesia, porque queremos que la iglesia siga una iglesia siendo sólida. En el proceso descubrimos que es una oportunidad de poder ver lo que no habíamos visto, que ya estaba allí en las escrituras. Porque el coaching bíblico lo que hace es ayudarte a conectar tu misión, el diseño que Dios te dio, con la visión que Dios te está mostrando para que la unción conecte ambas cosas. Y de momento yo digo, wow,
Es posible que la misión que yo tenía, el diseño que yo no conocía de mí mismo, pero que constantemente dirigía mi vida, se alinee con la visión que Dios me está dando y de momento dejemos de estar dando vueltas y nos enfoquemos para conseguir unos resultados más poderosos. Y eso fue lo que transformó mi vida, transformó mi forma de hablar, transformó mi forma de actuar, transformó la forma de dirigir los equipos que dirijo. Cuando yo descubro esto, yo comienzo a hablar con mis equipos, ya no desde lo que yo esperaba de ellos. Comienzo a preguntarle a mi equipo, a hacer preguntas. ¿Qué tú quieres lograr? ¿Por qué tú crees que eso es importante? ¿Por qué esa forma de hacerlo tú crees que es la que funciona? ¿Y hay alguna otra forma de hacerlo? Y si nosotros hacemos esto, ¿qué podemos lograr? Y de momento el equipo comienza a comprometerse porque ahora está viendo que ya no es la visión mía, sino la visión que Dios le dio para alinearse con la visión de la iglesia, la que está funcionando. Y de momento comenzamos a tener unos resultados poderosos, especialmente en los números de conexiones por internet, porque aumentamos la calidad. La calidad dejó de ser el estándar del pastor y se convirtió en el estándar del equipo. Y el hecho de poder comenzar a establecer unos estándares que todo el mundo entendiera, que todo el mundo fuera capaz de adoptar, hizo que cambiara la calidad de la transmisión, la calidad del culto. Comenzamos a hablar con los pastores y ya no dábamos instrucciones sobre cómo debe predicar, sino que preguntábamos, ¿cómo tú crees que podemos lograrlo? ¿Cómo podemos llegar a más gente? ¿Cómo podemos hacer que la gente se conecte y se sienta parte de lo que está pasando? Y el resultado fue que el estándar comenzó a establecerse para todos, no solo para el pastor que es el soñador, sino también para el resto del equipo. Y lograr esto transformó nuestros equipos. Y estamos viendo unos equipos trabajando más alineados con la visión. Y yo creo que eso ha transformado nuestro canal de televisión, nuestras transmisiones en YouTube. De momento comenzamos a tener otro de los pastores que decide, mira, yo voy a hablar de paternidad. Y resulta que es uno de nuestros coaches, el pastor Johnny Bochami, comienza a hablar acerca de paternidad y de momento sus views, que eran de 100 personas, de momento tienen 6,000 views y tiene 7,000 views. Y de momento la gente comienza a escuchar de paternidad. Y de momento comenzamos a tener a las mujeres que toman en serio el asunto de dirigirse a la población con un nivel, con un estándar más alto. Y hemos descubierto que en el proceso, el establecer los estándares nos ha permitido ayudar a la gente a entender cuán importante es lo que están haciendo. Porque muchas veces nos creemos que lo hacemos por obligación, pero cuando lo hacemos con pasión y con compromiso, el estándar crece y el estándar se establece y comenzamos a darle excelencia que da gloria al nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo. Y yo creo que eso ha sido para mí la transformación más poderosa. Luego de haber estudiado la formación, hice el EAP, que es la formación profesional, y luego comencé a estudiar siguiendo el Senior Coach y he tomado cuanto entrenamiento se le ocurre a la mente de nuestro prodigioso Master Coach, porque la realidad es que cuando él viene con una idea, ya está pensada y viene directamente del corazón de Dios para transformar las vidas de la gente. Nunca había conocido a alguien que sueñe en transformar esta generación con tanta pasión como lo hace nuestro Master Coach, porque he conocido a otra gente que lo han hecho, pero se han quedado en la idea. Sin embargo, este hombre constantemente genera contextos, y este libro nuevo que tiene que ver con la madurez, con el lenguaje, con el entendimiento, con herramientas nuevas para que comencemos a ser exitosos. Recuerdo, para terminar, aquella frase poderosa que yo escuché la primera vez que me senté frente a Método CC, y fue: Método CC tiene como meta hacer a los cristianos influyentes y a los influyentes cristianos, y me enamoré de esa visión. Y creo que este es el sueño del corazón de nuestro Master Coach Héctor Teme, y es el sueño que se ha apoderado de mi corazón: ayudar a la gente que son exitosos a que conozcan a Cristo, y ayudar a los exitosos que sean capaces de hablar acerca del evangelio de una manera que se convierta en influyente. Buenísimo, gracias. Frank, sé que tienes que entrar en sesiones de coaching, precisamente vas en unos minutos a dar unas sesiones de coaching. Pero estaba reflexionando sobre el título de este libro, y tal vez para muchos la pandemia, el tiempo que estamos viviendo, atenta contra la palabra éxito. Se puede tener éxito en este tiempo donde hay tanta incertidumbre, donde no estamos seguros si vamos a poder cruzar al siguiente día, donde hay situaciones y noticias que cada vez nos dicen que esto se está poniendo peor. Pero desde tu mirada, ¿se puede tener éxito
en medio de este tiempo, este impasse, este nuevo normal, ¿cómo ve Frank Quesada la palabra éxito, lo que los exitosos piensan en este tiempo tan determinante? Bueno, definitivamente no estamos en una época con muchos cambios. Ya se ha concordado a nivel internacional que estamos no en una época con muchos cambios, sino en un cambio de época. De hecho, escucho a los ministros, al gobierno en España hablar acerca del cambio de paradigma, además en tantos ámbitos, en el ámbito laboral, del teletrabajo, ¿verdad? Esa desincronización que está habiendo y toda una serie de procesos, las iglesias, todo lo que estamos observando. ¿Podríamos tener éxito en medio de esta situación de incertidumbre? Por supuesto que podemos tener éxito, pero es ahí donde necesitamos las herramientas adecuadas para ser poderosos en medio de estos procesos tan cambiantes y en medio de este caos globalizado. ¿Cuáles son herramientas que, por ejemplo, nosotros podemos entender en método CC? Visión. La visión no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida. Vive en el lenguaje y vive en la manera de ser. Y cuando nosotros empezamos a traer la visión a nuestro presente y vive en nuestro lenguaje y nuestra manera de ser, se empiezan a generar contextos. Empezamos a abrir conversaciones porque estamos a una conversación de distancia de lo que queremos lograr. Y esos contextos son tan poderosos que empiezan, por supuesto, a tener logros internos y después objetivos que alcanzamos, resultados, ¿verdad? Y metas. Pero es interesante que con la visión empezamos a descubrir distinciones para el éxito. Entre ellas, por ejemplo, la resiliencia, la capacidad del ser humano de pasar por momentos difíciles sin mostrar comportamientos disfuncionales. En otras palabras, cuando tienes esas distinciones para el éxito, no cambias tu visión. Por ejemplo, yo he puesto en mi lenguaje, 2020 es el mejor año de mi vida. 2020 va a ser el mejor año para punto de encuentro. 2020 va a ser el mejor año para mi familia. Al ponerlo en el lenguaje, estoy generando los contextos, las conversaciones para que se empiecen a desarrollar las acciones conducentes hacia eso que quiero llegar. Distinciones para el éxito, resiliencia, responsabilidad, hacerme cargo antes de. Otra de las cosas que hemos aprendido son las declaraciones de contingencia, por ejemplo. Y entonces es cuando ya no reaccionas a todo lo que está pasando, sino que definitivamente al venir desde el entendimiento y al venir desde el compromiso que nos comentaba antes Blanco, entonces entramos en esa declaración en el lenguaje que sostenemos con acciones y elegimos quién queremos ser. Aceptamos quiénes somos, elegimos quién queremos ser y nos hacemos cargo de la brecha. De hecho, diría más, este es el tiempo para demostrar que sí se puede ser exitoso. Y cuando a todo esto le añadimos la unción, hablando de la unción, hablamos del tiempo correcto, hablamos del favor de Dios, hablamos de ese sí divino a lo que estamos haciendo. Entonces, definitivamente podemos generar espacios interesantísimos, muy poderosos y transformativos para este tiempo de propósito. Y lo estamos viendo, yo lo estoy viendo en acciones que estamos generando, en procesos que a veces pareciera que jamás se darían y de repente, ¡pum!, ves el favor de Dios obrando. Y lo hemos visto ya no solo en lo natural o en resultados que son temporales, lo hemos visto en resultados eternos. Nosotros hemos observado cómo nos estaba costando a Adiel en España, y cualquier pastor español se va a dar cuenta de esto. En España, nosotros tuvimos, el crecimiento pasó por la oleada de gente hispana que emigró. Y las iglesias se llenaron de hispanos y es un regalo maravilloso. Tenemos gente de todas partes del mundo, diría yo, y de Latinoamérica. Pero de alguna u otra manera, las conversaciones entre los pastores eran, ¿cómo ganamos a los españoles? O sea, ¿cómo ganamos a los españoles? ¿Cómo hacemos que los españoles vengan a Cristo? Y en este tiempo, todas estas herramientas, por ejemplo, en Punto de Encuentro, los últimos bautismos que estamos teniendo son de españoles. Y eso es una cosa impresionante que está pasando. ¿Y sabes por qué está pasando eso? Porque justamente, o sea, la iglesia, por ejemplo, Punto de Encuentro, está empezando a tener éxito en ese área, pero por una sencilla razón, porque estamos generando estas herramientas, esta visión, estas distinciones para el éxito. Así que, claro que se puede ser exitosos en este tiempo y la clave es tener las herramientas adecuadas y en Método CC las hemos podido descubrir. Nos quedan un par de minutos. Héctor, quiero preguntarte,
tal vez hay alguna persona que dice, bueno, me ha llamado la atención lo que han estado hablando, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Qué le podemos decir a tantas personas en Iberoamérica que hoy dicen, yo necesito un cambio, necesito transformar mi manera de pensar, necesito empezar a pensar como un exitoso? Pero ¿cuál es mi primer paso? ¿Cuál tiene que ser la fuerza impulsora que me permita dar ese primer salto? Lo primero que hay que hacer es ponerlo en el lenguaje. Cuando uno comienza a declarar que uno ha descubierto una necesidad, uno dice, yo no estoy conforme con lo que soy, pero voy a ser mejor. Voy a crecer, dice la palabra, que el Señor desea que progresemos, prosperemos, según prospera nuestra alma. Así que lo primero que hay que hacer es ponerlo en el lenguaje, estar dispuestos a prosperar. Mucha gente sabe que no está dispuesta a prosperar, porque prosperar, crecer, ser mejor, cuesta. Hay cosas que aprendí que la palabra aprender significa soltar algo para tomar algo nuevo. Así que primero tengo que descubrir que lo que tengo hasta el día de hoy no me da. Necesito algo más. Segundo, y esto parecería académico, pero oye, si no sabes por dónde comenzar, matricúlate el día de hoy en una de las clases con método CC. Tenemos infinidad de cursos. ¿Por dónde puedes comenzar? Tenemos cursos para desde varias horas, varios días, hasta año completo, pero hay que dar un paso. Uno no puede quedarse en el medio de la situación sin dar un primer paso. Así que yo diría que en este momento, si tú lo estás diciendo, te has dado cuenta de que te sientes insatisfecho, necesitas dar un paso para salir del status quo, para salir del lugar donde estás, para comenzar a caminar fuera de tu zona de comodidad, para lograr cosas poderosas para tu casa, tu familia, tu negocio, tu iglesia, tu ministerio. Comienza por dar un paso y es decláralo en tu lenguaje, créele al Señor que el Señor permitió este tiempo como una oportunidad para que pudieras ampliar tu cantidad de opciones y vamos a caminar juntos. Vamos a caminar juntos. Visítanos en Método CC a través de la página de Fran, a través de la página de Adiel, a través de mi página vas a encontrar diferentes links que nos pueden llevar a diferentes entrenamientos y da el primer paso. Yo lo hice y mi esposa y yo, aunque yo fui el que estudié coaching, mi esposa disfrutó de los frutos, de ver que su esposo ya había cambiado su mentalidad y dejó de ser aquel con el que se casó y se convirtió en uno más poderoso. También nuestra iglesia vio los frutos de saber que Blanco dejó de ser el de antes, que no era malo, pero ahora es mejor, porque tiene la capacidad de crear futuro con el vocabulario y ayudar a la gente a ver más. Así que el primer paso es tomar la decisión. Escríbenos a cualquiera de nosotros, escribe a Método CC, dile, quiero tener una oportunidad. Mira, cuando nos escribes a Método CC, cualquiera de los consejeros académicos vamos a poder hablar contigo y decirte por dónde empezar. Vas a poder comenzar. Te vamos a guiar al mejor de los pasos para que lo logres, porque una de las cosas que Dios quiere, nosotros queremos y tú quieres, es lograrlo. Amén, así es. Quiero agradecerles a los dos. Ha sido un honor para mí disfrutar este tiempo, conversar con ustedes. Siempre es un tremendo gusto. Recuerden, Fran, tremendo pastor en España. Usted va a escuchar de una revolución en España. De hecho, tienes un entrenamiento para emprendedores, para soñadores. Te invitamos para que puedas ir a la página de metodocc.com y puedas ver este entrenamiento para emprender. Aquellos que quieren emprender un sueño, hazlo con entendimiento, con herramientas y miradas poderosas a través de lo que Fran está haciendo. Y Héctor Blankovich, tremendo coach empresarial corporativo, que pronto vamos a tener un entrenamiento tuyo. Así que prepárase. Pero gracias por acompañarnos, muchachos. Y yo quiero dejarlos con algo. Si quieren me acompañan, vamos aquí al otro set. Quiero invitarlos a que el día de mañana, a través de la señal de enlace Televisión Cristiana, usted pueda ver el programa A Lograrlo, el programa que estamos produciendo desde Método CC, un espacio para generar entendimiento, para que usted incorpore principios en su vida, para que se exponga a lo nuevo que Dios quiere traer y para que empiece a ver más. Entendimiento pasa por ver más. Y precisamente en lo que los exitosos piensan, Héctor nos trae un método revolucionario
para ver más. Así que recuerda, el 13 de octubre en Amazon.com vamos a poder todos juntos ordenar este libro. Pero quiero pasarles un adelanto de lo que vamos a ver en el programa de A Lograrlo el día de mañana a través de la señal de Enlace Televisión. Qué interesante. Te voy a tirar algunos títulos del libro y a ver qué te producen, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones que uno debe tener? Lo estamos conversando, capítulo número 3. Ahora vamos a elegir, por ejemplo, nosotros decimos en el libro que usted tiene que dejar de ser conquistador y tiene que ser colono. O sea, tiene que tomar la nueva tierra como propia. ¿Cómo hiciste eso en estos años en los Estados Unidos? Mira, yo pienso que, Héctor, que uno de los errores que más se comete y que cometemos los latinos en general, centroamericanos, suramericanos, todos los latinos en general, es lo que tú dijiste algo demasiado impactante cuando hiciste la introducción, y es que salimos del lugar, pero nuestra mentalidad se quedó en el lugar. Entonces tú ves colombianos que van a comprar una camiseta y dicen, no, pero eso en pesos colombianos es mucha plata. No, pues es que no estamos en Colombia, estamos en Estados Unidos. O el mexicano, no, en peso mexicano eso es mucho dinero. Entonces pienso que llegar a colonizar es entender que ya estás en este lugar, que este es el lugar que te pertenece, que este es el lugar donde Dios te puso, que si entiendes el propósito que Dios tiene y entiendes que cada lugar donde estás es porque Dios te puso, entonces tienes que aceptar ese lugar y ese lugar se tiene que volver tu lugar. No puedes estar, tu mente no puede estar allá porque entonces no vas a conquistar acá y no vas a conquistar ninguno de los dos lugares porque aquí no disfrutas porque es muy caro y mandas todo para allá, dejas de disfrutar y la vida en cualquier momento se nos puede apagar y acabar. Una entrevista espectacular de un inmigrante que está teniendo éxito. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su mentalidad? Y quiero recordarte, estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestro live de hoy. Quiero recordarte, mañana a las 7:30 hora centroamericana, 9:30 Miami, serían las 8:30 Colombia, Ecuador, 10:30 Chile y Argentina. Y si nos vamos donde vive Fran, allá en España, pues ya es entrada la madrugada. Pero no te pierdas el programa A Lograrlo a través de la señal de Enlace. Y bueno, hoy también vamos a poder disfrutar este live en nuestro canal de YouTube. Así que en la noche, al ser las 8 de la noche, estamos en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Recuerda, 13 de octubre, lanzamiento de Lo que los exitosos piensan, el nuevo libro de Héctor Teme. Ordénalo, disfrútalo, vívelo y vas a llevar este proceso de transformación también con entrenamientos que ya están listos, preparados en el campus de Métodos CC. Puedes escribirnos a info@metodoscc.com. Haznos preguntas. Hay un grupo de docentes, coaches que estamos preparados para ayudarte en el camino. ¿Cuáles son los pasos para adquirir estas nuevas herramientas, estas miradas, estas metodologías que están transformando el pensamiento de liderazgo en el continente? Escríbenos info@metodoscc.com. Puedes visitarnos en www.metodoscc.com. Estamos para servirte. Ha sido un honor para mí estar con ustedes. Nos vemos.